Hoy estamos aquí otra vez en los webinars de los jueves que estamos realizando unas compañeras de psicología de profesión y yo. Esta tarde estamos con Irene, vamos a hablar sobre profundizando en tu historia de vida. Ahora ya se presenta Irene y nos contará un poquito cuál va a ser los puntos que vamos Ujú. a tocar. Y nada, esperamos que sea otro tema que os guste, como nos estáis dando ese feedback todos los jueves y que os ayude en algún sentido o en algún momento de vuestras vidas. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes. Lo primero, bueno, pues encantada y gracias por este espacio. Nada, me presento así súper breve. Nada, soy Irene, soy psicóloga general sanitaria y estoy especializada en trauma y apego. Y nada, trabajo un poco desde una perspectiva integradora, pero bueno, siempre con esa base desde el trauma, básicamente, ¿no? Y nada, pues había pensado en este tema porque, bueno, me parece que, o sea, es algo que siempre veo mucho en mis, bueno, en las sesiones, ¿no? Cómo nuestra historia nos marca en quiénes somos a día de hoy, ¿no? Y también incluso en muchos de los motivos de consulta, pues parte de la razón, vale, sí, yo vengo con unos síntomas, pero parte de la razón, pues suele tener a veces peso de cosas de nuestro pasado, pensamientos, creencias, ¿no? Y es un poquito todo bueno, lo que íbamos a comentar durante el ratito este. También pues para que la gente pueda entender, ¿no? Pues que a veces a lo mejor yo vengo por ansiedad, pero bueno, pues a ver desde hace cuánto que tengo esa ansiedad y si es del presente o si viene también de cositas de nuestra historia, de cosas que hemos aprendido, ¿no? De cómo nos hemos aprendido a vincular, todo esto. Sí, es cierto que lo que estás diciendo que es muy importante que la gente lo entienda y necesario, Ujú. porque cuando una persona decide y toma la iniciativa de ir a una sesión, empezar terapia, es importante que la gente entienda que empieza yendo quizás por una sintomatología de ese momento, pero que puede haber oculto detrás cualquier otra situación que en ese momento ni siquiera viene a la mente, que puede ser la problemática, ¿no? Entonces, de ahí un poco el título de profundizando en tu historia de vida, para que la gente entienda un poquito cómo funciona, ¿no? Que no es voy a terapia, solucionan mi problema con una varita mágica o con una pastillita y estoy ya bien. No, es que hay detrás también mucho trabajo, hay que profundizar. Y en parte esta labor también la tienen que entender en el trabajo que realizamos los psicólogos, claro. Justo yo. Obviamente siempre, pues evidentemente no es algo obligatorio, ¿no? Y siempre hay que ir respetando mucho el ritmo de cada persona, pero bueno, sí que es algo que yo suelo ver o suelo tocar también bastante en lo que son las propias sesiones, ¿no? Vale. Muy bien, bueno, pues creo que para que las personas, iba a decir la gente, pueda comenzar a entender el tema, ¿qué te parece? Bueno, Irene me ha dicho un poquito de empezar por el tema del apego, los vínculos, cómo nos empezamos a comunicar o a vincular con nuestras figuras de apego. Esto lo hablamos, si recordamos, en otro webinar que hicimos con la psicóloga Natalia, hablamos del tema de familias, pero con Irene se va como a centrar un poquito más en ese tipo de vínculos, ¿no? No voy a machacar tanto la palabra, pero es que es así, ¿no, Irene? Justo al final, exacto, ¿no? O sea, el apego, así como en resumen muy resumido, sería la forma en la que aprendemos a vincularnos con las demás, ¿no? Y, y aunque evidentemente esto está presente a lo largo de toda nuestra vida, pues el inicio de nuestros primeros vínculos es desde que nacemos, ¿no? Normalmente suelen ser bueno, con nuestros padres o con los cuidadores primarios bueno, que tenemos desde que nacemos. Y es un vínculo súper importante, ya no solo porque los bebés al final dependen al 100% de esos cuidadores, ¿no? Sino porque también es la forma en la que empezamos a aprender, pues, cómo funciona el mundo, ¿no? En general. Entonces, em, dentro de cómo funciona el mundo, una de las cosas, bueno, uno de las funciones fundamentales del apego es proporcionarnos esa seguridad, ¿no? Al final, los bebés acuden a sus papás o a sus adultos de referencia
en la medida en la que se sienten inseguros, ¿no? Es decir, si, no sé, si el niño, si ves a un niño jugando en el parque y se cae, lo más normal es que llore o que busque a su madre con la mirada o a su padre o a quien esté, ¿no? Un poco en busca de, incluso a veces, de no sé cómo tengo que reaccionar, ¿no? Si te asustas, pues igual lloro. Si no te asustas, bueno, pues igual puedo seguir, ¿no? Claro. ¿Por qué hacen esto? Pues porque al final no comprenden, ¿no? Los bebés están empezando a conocer el mundo y empiezan a analizar, pues si hay estímulos que son peligrosos, pues tengo que reaccionar de una manera. Si me siento cómodo, me siento seguro, pues yo estoy jugando ahí tan tranquilo y ya está, ¿no? Entonces, un poquito desde aquí es cuando se empiezan a formar esos vínculos y en la medida en la que nos sintamos seguros con esos adultos de referencia, vamos a poder ir aprendiendo o ir adquiriendo esa seguridad también a nivel interno. ¿No? Es decir, sigo con este mismo ejemplo, pero si un bebé se cae, un niño se cae y se pone a llorar y su mamá o su papá van a socorrerle, pues no, pues a lo mejor le tranquilizan, se regula y luego él puede seguir jugando. Pero, y de esa manera, pues él se siente seguro de saber que si le pasa algo, pues va a haber alguien que vaya a acudir en su ayuda, ¿no? Entonces, poco a poco también va adquiriendo ciertas herramientas de mira, pues cómo me voy aprendiendo a regular, cómo me voy adquiriendo yo esta seguridad también a nivel interno. ¿Desde qué punto lo ves tú? Estas frases que dicen muchos padres de, no, si el niño está llorando, déjalo que llore, que eso es bueno. O no vamos a ir corriendo a coger al niño porque entonces se va a poner más nervioso y va a ser peor. ¿Qué opinas de todo esto? No sé si tú crees que es bueno, que no es bueno. Mi mayor dolor de cabeza con todo este tema. Pero yo soy un poco de la opinión de que al final un niño, si tú lo dejas llorar y no le atiendes, evidentemente va a dejar de llorar en algún momento, pero va a dejar de llorar no porque él solo haya aprendido a regularse, sino porque ha llegado a un punto en el que acepta que no va a venir nadie a ayudarle, ¿no? Entonces entra un poco en ese estado como de parálisis, por así decirlo, donde ya no lloro, pero no lloro porque no estoy tranquilo, estoy paralizado de miedo. Claro, ¿Vale? Entonces, yo, bajo un poco desde mi punto de vista, ¿no? El tener esa figura disponible es precisamente lo que hace que tú puedas calmarte. Evidentemente, también influye mucho, pues, si ha pasado algo, ¿no? Y viene esa figura súper alarmada, muchísimo más de lo que, no sé, me he dado un golpe, ¿no? Pero no me he caído, no tengo herida. Y, ay, madre mía, ¿qué le ha pasado? Vamos a llevarla a urgencias. Eso, evidentemente, asusta al niño, ¿no? Entonces, sí que hay que encontrar un poco como ese equilibrio entre voy a atender al niño o a la niña, voy a atenderle en el momento en el que está ocurriendo esto para tranquilizarle, para calmarle, para que se sienta seguro, pero voy a hacerlo desde yo, como adulto, me siento tranquilo, ¿no? Dentro de lo que es la situación. Evidentemente, si hay algo como muy alarmante, pues es muy difícil, ¿no? Mantener esa tranquilidad. No sé, ¿tú cómo lo ves? No sé si tú has tenido como casos de este estilo. es que no, en este estilo, con niños o padres así, bueno, padres sobreprotectores o tal, sí que he podido ver más, pero no, yo quería puntualizar que podemos dejarlo también por aquí en la charla, en el webinar. Ujú, Hay por ahí un vídeo que no sé si lo has visto, es un bebé en la cuna, está en un hospicio o en un orfanato, no sé si en qué país era, si en Rusia o Ucrania o no me acuerdo, ¿vale? No sé qué país exactamente era, lo podemos dejar por aquí, que la gente lo vea. Y es un niño, un bebé que está en la cuna y se le ve totalmente disociado, que la disociación, bueno, pues es un poquito ujú, ahora lo podemos explicar también o luego más adelante en la conversación, se le ve totalmente disociado, no centra la mirada, incluso el mismo bebé, claro, al no tener ninguna figura que se haya preocupado de él, ni una madre ni un padre que hayan cubierto todas esas necesidades que tenía como bebé, ujú, se ve que el propio bebé se está meciendo él solo para regularse o intentar regularse y para claro, intentar como estabilizarse porque está llorando, está muy, muy afectado y se ve claro, nadie lo coge, nadie lo abraza, no hay un contacto físico, no hay un contacto emocional con ningún adulto. ujú, Y de verdad que es desgarrador, o sea, es un vídeo que da muchísima pena
Y ahí se puede ver perfectamente pues lo que estás hablando, ¿no? Que si un niño necesita que un adulto cubra ciertas necesidades, por lo menos hasta 3 4 años, quizás ya que empieza como a partirse un poco más esa individualidad o a dividirse como personita, claro, ese niño o esa niña, ¿cómo van a crecer si no siente una seguridad de que le pase algo? Cualquier cosita, pero por lo menos tener un adulto que le diga, venga, levántate, que no pasa nada, que esto no es nada. Ujú. Entonces, pues es que tienes razón. Yo opino que es verdad que a no ser que sea algo muy alarmante, tampoco hay que alarmar al niño, ¿no? No vamos a ir ahí corriendo, pero bueno, que sepan que tienen una seguridad, que tienen un adulto que está con ellos y que bueno, que si necesitan algo están ahí, por lo menos eso, ¿no? Es que además es eso, ¿no? Ya no solo es porque tenga que pasar algo grave o que haya pasado algo, sino que al final los bebés no saben regularse en general, ¿no? Porque acaban de nacer, ¿no? No tienen, o bebés o niños muy pequeñitos. Incluso un niño, un niño a lo mejor cuando se enfada tampoco sabe cómo tiene que expresar ese enfado. Cuando está triste, pues sabe que tiene ahí algo que no le gusta, pero tampoco sabe expresar, pues mira, lo que me pasa es que estoy triste por esto, evidentemente, ¿no? Entonces, al final, la tarea de los adultos también es em, enseñarles, mira, pues lo que estás sintiendo es esto y para calmarte vamos a hacer esto, ¿no? Esto no siempre ocurre, ¿no? Y al final, también por eso muchas de las emociones o de las formas de reaccionar que tenemos a día de hoy también incluso se deben a cosas que hemos aprendido o que hemos visto, ¿no? Es decir, yo que sé, también aprendemos mucho por lo que vemos, ¿no? Si yo veo la forma en la que discuten mis padres no va a ser igual si discuten a gritos o si se tiran cosas a la cabeza a que si están discutiendo y están haciéndolo de forma más calmada. Yo también aprendo de ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, exactamente, Irene, es así. Si yo aprendo que me tengo que comunicar desde los gritos y los golpes, pues en mis relaciones cuando sea adulto, pues quizá entienda que es que me tengo que comportar así porque en mi casa se comportaban así. O si, por ejemplo, en mi casa nadie me explica cuando me pasa algo, qué emoción es y cómo tengo que aprender un poco a estabilizarme o a regularme, pues tenderé a lo mejor en la adultez, cuando ya me relacione con otras personas, que tengo que ser una persona muy callada porque total no, nadie me va a ayudar a regularme o nadie va a intervenir en mi proceso de regulación, que tengo que comérmelo, por decirlo así, todo yo solo. Entonces, no sé, bueno, de todas formas es verdad que esto es algo que estamos intentando explicar, pero que cada caso es concreto, que cada uno tiene sus circunstancias personales, Justo. que no hay que generalizar porque sí que veo también por ahí muchos vídeos con todo esto de Instagram y de las redes sociales que dan a veces explicaciones a situaciones que se les va un poco de las manos y entonces cada situación personal es muy concreta, muy específica y hay que ahondar en la historia personal de cada uno, evidentemente. Entonces, aquí obviamente estamos haciendo este webinar un poco en, sí, profundizando tu historia de vida, pero bueno, a nivel general, ¿no? Evidentemente, y por eso está ahí la terapia individual. O sea, al final, en terapia, cada persona tiene su historia, cada persona tiene sus formas de gestionarse, sus formas de reaccionar, y por eso la terapia es algo tan individualizado, ¿no? Y el mismo tratamiento que te sirve a ti, a lo mejor no me sirve a mí. Ujú. Sí. Lo que sí tengo claro, Irene, es que actualmente a ver, hay muchas corrientes para que la gente nos entienda, hay muchos ámbitos dentro de la psicología, pero es cierto que actualmente creo que el tema de traumas, apegos, etcétera, está como muy de moda o lo estamos viendo más porque se está investigando, se están descubriendo tantas cosas en este ámbito de la psicología que creo que pueden ayudar tanto a las personas a descubrir ciertos malestares o ciertas sintomatologías que dicen, no, es que he ido al psicólogo, he estado un año, 2 años y no me ha resuelto nada. Claro, es que también hay que descubrir cuál es nuestra corriente, qué es lo que necesitamos, con qué psicólogo o psicóloga conectamos, etcétera. Entonces, volviendo un poquito a todo este tema del apego y de las relaciones, vale, ¿qué nos explicas tú? ¿Cómo podemos ir avanzando en todo el tema este del apego cuando ya vamos creciendo? Vale. Pues eso, ¿no? Una vez que vamos aprendiendo desde más pequeñitos, ¿no? Pues todas estas
formas de gestionar y de entender un poquito el mundo, se empiezan a crear también pues creencias, ¿no? Sobre quién soy yo, cómo son las relaciones con los demás y cómo es el mundo. Y todo esto lo aprendemos también en función de lo que veo y de lo que siento con respecto a estos vínculos iniciales de apego, ¿no? Antes lo explicabas tú, es verdad que cuando somos pequeños, pues las personas más importantes suelen ser nuestros padres o las personas que nos han criado, y a medida que crecemos, pues pasa a ser también el grupo de iguales, nuestra pareja, ¿no? Sobre todo en la vida adulta. Y muchas veces no exactamente de la misma manera, porque evidentemente no dependemos igual cuando somos bebés que cuando somos ya adultos, pero seguimos dependiendo también de nuestra pareja. Dependemos en la medida en la que si nos ocurre algo, llamamos a nuestra pareja para que nos ayude o para que nos podamos desahogar, o a nuestros amigos o a nuestros padres, ¿no? Pero seguimos dependiendo de las personas porque las personas somos seres sociables, ¿no? Entonces siempre vamos a necesitar esos vínculos como una forma de regularnos. La diferencia fundamental yo diría que está en que como adultos ya no solo dependemos de los demás para tener que regularnos, sino que aprendemos que podemos tirar de otras personas para regularnos, pero también podemos adquirir herramientas propias, ¿no? Para regularnos nosotros mismos. Sí. Sí, totalmente. Te estaba escuchando y digo, es que es así totalmente, que lo suyo sería que cada uno hubiese aprendido unas herramientas o unos Ujú. recursos para regularse, para gestionar lo que siente, para comunicarse adecuadamente con los demás. Eso sería ideal y maravilloso. Pero claro, Pero, pero no nos han enseñado que esto es algo que yo lo intento luchar en la medida que tengo en mi mano, y es que dentro de colegios, institutos, centros educativos se debería dar una mayor psicoeducación, por lo menos, de temas como pues temas afectivos, emocionales, etcétera. Porque eso haría que en un futuro, cuando vayamos creciendo, sepamos relacionarnos mejor también mismamente en pareja, lo que tú estabas diciendo, pasamos de relacionarnos con nuestros padres o las personas que nos han criado, nuestros iguales, y pasamos, iba a decir, hay personas que no tienen pareja, pero solemos pasar a relacionarnos con una pareja, ¿no? Porque es como un poco la historia de vida, de evolución. Y claro, si luego pasan cosas dentro de la pareja y yo no he aprendido a mí mismo o a mí misma a regularme y a saber estabilizarme en ciertos momentos, ¿cómo no voy a explotar con mi pareja? Si es la persona en la que reflejo todo, como he estado reflejando con mis cuidadores y con mis iguales. Entonces, claro, es que es todo un trabajo interno tan grande. Yo siempre digo que para ser padres deberían de hacer un máster antes de que seamos padres, porque de verdad, uf, es algo súper complicado, ¿no? Y lo que decías, incluso, evidentemente no todo el mundo tiene o quiere pareja y no por ello no tiene por qué haber una figura principal en nuestras vidas, ¿no? Que al final es eso. En el ejemplo, sobre todo de los adultos, ya sería como esa figura o figuras principales para mí y al final pues sería ahí donde manifestamos más, ¿no? Como esa dependencia o ese apego. Em, y un poquito desde aquí también, ya como introduzco un pelín, ¿no? Porque sí que se habla mucho de los estilos de apego que hay, ¿no? Y todo esto. Em, y yo una cosa que he ido también aprendiendo, ¿no? O sea, no sé si en tu caso fue así, pero a mí me enseñaron como hay cuatro estilos, o sea, seguro, evitativo, ansioso y desorganizado, y ya está, encasíllate en el que tú quieras, ¿no? Y yo una cosa que he ido viendo, ¿no? Al principio era un poco yo así también, y a medida que iba viendo en las sesiones, ¿no? Incluso yo misma como, vale, perfecto, aquí ansioso, pero aquí estoy evitando, ¿no? O sea, entonces es algo que cada vez como que hago un poquito más de hincapié yo lo explico un poco como si fuera una línea, ¿no? Una línea donde hay dos extremos, un extremo más de ansiedad y un extremo más de evitación, pero creo que todas las personas nos movemos un poco en esa línea, ¿no? Es decir, va a haber situaciones o relaciones en las que me voy a sentir más segura, relaciones o situaciones en las que se van a despertar ciertas características, ¿no? A lo mejor más desde la ansiedad y otras que a lo mejor se van a despertar más desde la evitación. Entonces, yo creo que dentro de que, evidentemente, a lo mejor tenemos una serie de herramientas más relacionadas con la tendencia que hayamos vivido más, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, para regularme siempre he tenido que evitar situaciones, he tenido que evitar emociones, he tenido que evitar a personas,
pues a lo mejor es lo primero o lo más frecuente que me nace, ¿no? Pero no significa que yo no haya momentos o haya personas o vínculos con los que me pueda sentir más seguro o vínculos en los que sí que se haya despertado un poquito de esa ansiedad. Sí, sí, totalmente, totalmente. Opino igual que tú, porque yo al principio lo mismo que tú, ¿no? Cuando empecé a descubrir todo este tema, era como, venga, hay estos cuatro estilos, métete en el que tú quieras y ya te quedas ahí, no puedes salir de ahí. Yo decía, a ver, si es que hay mismamente personas que, lo que tú dices, ¿no? Que se relacionan a lo mejor en un estilo más ansioso dentro de una relación de pareja por su historia personal y sus experiencias de vida, pero luego a lo mejor, en la parte personal, pero luego a lo mejor profesionalmente se relacionan desde un estilo mucho más seguro, por ejemplo, ¿no? Y claro, y dices, entonces, ¿dónde meto a esta persona? ¿Cómo trabajo con esta persona, ¿no? ¿Desde qué foco? Pero no, no, o sea, pienso igual que tú, ¿no? Que es una línea que puedes ir oscilando, la persona puede ir cambiando de un punto a otro. Ahora, mi pregunta según estabas diciendo ¿esto podríamos decir que es una disociación? Que yo ¿En qué sentido? en el sentido de, si una persona se está relacionando desde un apego evitativo en un momento y desde un apego desorganizado en otro ámbito de su vida, ¿entraríamos en que está disociando? Para mí la disociación al final es como ese mecanismo, ¿no? De defensa que tiene nuestra mente para poder sobrellevar situaciones que no son para nada asequibles, ¿no? Entonces, em, yo siento, ¿no? Que al final también depende mucho y creo que aquí ya no solo es tener en cuenta si disociamos o no disociamos, sino también cómo son nuestros vínculos, ¿no? Es decir, te pongo el ejemplo, ¿no? De que yo soy una persona más ansiosa, ¿vale? Y yo normalmente me vinculo desde ese apego más ansioso. Yo puedo sentirme segura en un vínculo si ese vínculo es seguro para mí. A lo mejor se me activan más esas alarmas de pasa algo y se activa un poquito esa ansiedad, pero si el vínculo es seguro, es más fácil que yo me pueda sentir segura. Evidentemente, si yo estoy con una persona que un día me dice X y otro día me dice Y y yo ya no sé qué esperar, eh, es más normal que yo entre, yo siempre lo explico, no sé si tanto como disociación, sino empiezo a vincularme en modo alerta, ¿no? Yo estoy totalmente en alerta, en automático total, porque para mí, como persona que no quiere perder ese vínculo importante, yo voy a hacer todo lo necesario para evitar que ese vínculo se rompa. Entonces, si para conseguir que esta persona se quede conmigo, yo lo que tengo que hacer es decirle que sí a todo, no marcarle límites, proponerle un montón de planes y eso me funciona, es lo que voy a hacer. Si un día me dice, un día le propongo un plan y es maravilloso y al día siguiente le propongo un plan y me dice que soy una mierda de persona, pues yo ahí ya no sé muy bien qué tengo que hacer, ¿no? Y ahí no solo depende de cómo yo me estoy regulando o lo que yo estoy percibiendo, sino también de cómo es la propia relación. Sí, Entonces, sí. No, no, sigue, sigue, perdona. Nada, no, o sea, sí, ya como súper mini conclusión, que yo siento que también, incluso o sea, en este ejemplo que te estaba diciendo, una persona muy segura, o sea, con un apego seguro, ¿no? Por norma general, creo que tampoco podría sentirse segura en este tipo de vínculos, ¿no? Entonces, creo que también es importante no solo ver cómo nos relacionamos nosotros, sino también ver cómo es el propio vínculo. Vale. Vale, sí, tienes razón que los factores externos Ujú. también tienen mucho que ver en cómo nosotros podemos reaccionar a ciertas situaciones, evidentemente, pero claro, a ver, no quiero decir a la ligera la palabra disociación, ¿vale? Que se me entienda, porque hay diferentes, para mí, por lo menos desde mi punto de vista, hay diferentes grados de disociación. Por un lado, podemos disociar en un momento en el que quizá sin factores externos que nos influyan, me voy comunicando o me voy gestionando desde una parte más ansiosa en un momento del día y desde una parte más desorganizada en otro momento del día, por ejemplo, pues yo ahí sí que diría que puede haber cierto grado de disociación. Ahora, un trastorno disociativo es diferente, eso ya es un tema mucho más grave, mucho más complejo, que habría que profundizar en ello y Claro. que elaborar de otra manera. Pero,
Pero claro, yo te hablaba de la disociación desde ese punto, ¿no? De lo que tú estás diciendo. Si hay disparadores Claro. externos, entiendo que nos gestionemos y nos comuniquemos desde diferentes puntos con las mismas personas o incluso con diferentes personas, pero que no sabía si podíamos entrar en decir que hay un poquito de, o cierto grado de, de disociación, perdón, si me voy comunicando desde diferentes estilos de apegos. Sí, vale. Yo aquí te diría que, exacto, ¿no? Quizás también depende, o sea, eso, ¿no? Entrando más a profundizar en qué es lo que le ocurre a la persona, porque probablemente lo que tú digas haya también algún factor de si dependiendo del día, o sea, de la situación o de la persona, me vinculo desde un sitio, me vinculo desde otro, más allá de que pueda haber factores externos, pero también es que a lo mejor en mi propia historia me ha pasado, ¿no? Que no, no he podido aprender una forma de vincularme exclusiva, sino que he tenido que reaccionar de formas diferentes porque he tenido que responder a unas demandas diferentes, ¿no? A lo largo de mi historia. Y esto también puede crear, pues, al final heridas emocionales, ¿no? Que también era como, como la siguiente parte de esta charla, ¿no? Y de No sé hecho, lo que creo crees. que vamos a entrar ya un poco ahí también, un poquito para hilar, que la gente vaya entendiendo, Sí, sí. porque era como solo puntualizar eso, ¿no? Bueno, lo de los estilos de apego, el tema vincular, la disociación, todo esto, pues que va oscilando, ¿no? Entonces, Irene, vale, pasamos a las heridas emocionales. ¿Qué ocurre? Sí. Después de haber dicho todo esto, ¿no? Que nos hemos vinculado con nuestros cuidadores, en la medida en la que nos hemos sentido seguros o no, cómo vamos creciendo y nos vamos comunicando con los demás. Vale, ¿qué pasa si ya empezamos a ser adolescentes, pasamos un poquito a la primera adultez, ¿no? Los 20, 21 años, tal. Ahí ya se puede manifestar de alguna manera las heridas emocionales o hay más historia por delante. Totalmente, ¿no? Incluso hay heridas que se crean desde que somos niños, ¿vale? Muy, muy chiquititos. Esas nos pueden seguir afectando a incluso de adultos. Y también, por supuesto, pues eso, en la adolescencia y en la vida adulta, ¿no? Lo más frecuente, de hecho, es que se manifiesten en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Que se generen ahí aunque luego nos puedan interferir cuando ya somos adultos, ¿no? Y cuando hablamos de heridas emocionales o al final trauma, bueno, se define un poco como cualquier tipo de experiencia que nos ha sobrepasado, ¿no? Los mecanismos de afrontamiento que tenemos. Entonces, también tiene sentido que haya muchas de esas heridas que se generen cuando somos más pequeños, porque es cuando menos mecanismos de afrontamiento hemos podido aprender. Entonces, claro, por eso la infancia y la adolescencia son etapas tan importantes de cara a trabajar toda nuestra historia. Sí, claro, habría como que empezar un poco, yo creo, ¿no? Desde ese punto. Depende también la persona que empieza una Ujú. terapia, tenemos que ver también en qué punto está, ¿no? Porque no se puede ir Exacto. el primer día al segundo día de terapia, no, cuéntame tu infancia. A lo mejor la persona no tiene en ese momento los suficientes recursos para después de la sesión seguir regulada o regulado y no podemos entrar ahí, sino que se va entrando Ujú. poquito a poco. Por eso también a veces preguntan, ¿cuánto dura una terapia? Esto no es un fisio o es un esguince que con Exacto. 2, 3 sesiones lo vas a tener curado, no, es que hay que ir poco a poco. Entonces, eh, Ujú. exactamente, se pueden generar en la infancia, adolescencia, porque es cuando menos mecanismos tenemos como para gestionar todo lo que Ujú. está pasando en nuestro entorno, ¿no? Y tampoco entendemos muy bien qué está pasando porque nadie nos dice eh, Exacto. qué ocurre. Pero es verdad que no todo es trauma y es verdad que no todo el trauma tiene que ser algo muy grave, sino que pueden ser Exacto. pequeñas experiencias, pequeños momentos donde nos sentimos no acompañados o sentimos que Ujú. algo que ha ocurrido no se le ha dado la importancia que yo necesitaba darle y nos acompaña, como tú has dicho, durante el tiempo, mucho tiempo y no tendría por qué ser así, pero eso también es trauma, ¿no? No tiene por qué ser un accidente, una muerte, un fallecimiento, ¿no? Eso es justo tal cual lo has explicado, ¿no? Ahí sí que hay, evidentemente hay experiencias traumáticas que, pues como tú has dicho, ¿no? Un accidente, un fallecimiento de alguien, pues todo eso puede ser una experiencia traumática. Pero
aunque pueda ser también muy impactante, no siempre tiene por qué generarnos como esa intensidad a nivel emocional, ¿no? Porque si yo me he sentido acompañado durante el proceso, es menos, o sea, es más fácil que yo me haya podido regular, ¿no? Hay muchas experiencias, por ejemplo, experiencias faltantes, ¿no? Como antes que hablábamos del apego. Si yo no he tenido una figura disponible emocionalmente para mí, eso puede generar una experiencia traumática, aunque no sea algo que yo haya dicho, no, aunque no haya tenido un abandono real de mi padre, por ejemplo, ¿no? Pero si es una persona que no ha estado presente emocionalmente para mí, pues a lo mejor sí que he notado esa falta, ¿no? Y desde ahí se puede haber generado una serie de creencias de no soy suficiente, por ejemplo, ¿no? O no le importo lo suficiente. Y entonces esto también puede afectarme en la vida adulta, porque si yo no soy suficiente para la persona que se supone que me tiene que querer más, ¿cómo voy a ser suficiente para mis amigos o para mi pareja o para mi trabajo? ¿Cómo voy a, no? Tengo que demostrar que soy suficiente porque yo por mí mismo no valgo. Entonces, Claro. eso podría ser un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba pensando que cómo vamos nosotros a, si ya de por sí la adolescencia es un momento muy duro de la vida, es una etapa de la vida muy complicada, si a eso le sumamos que tenemos alguna experiencia de figura no presente en nuestra etapa de infancia, adolescencia, ¿no? Lo que tú estás diciendo, un padre ausente, una madre ausente, no tiene por qué haber sido solo físicamente, también podemos tener a nuestros padres físicamente, ¿no? O nuestros cuidadores físicamente, pero emocionalmente no han estado disponibles, ¿no? No han estado con nosotros ahí, Ujú. acompañándonos. Entonces, claro, Justo. todo esto se suma a la etapa que es la adolescencia, donde me estoy descubriendo mi identidad. Y claro, eso hay personas que puede ser una bomba, porque pueden surgir adicciones, ¿no? A cualquier tipo de sustancia, otro tipo de adicciones al juego, a lo que sea. O puede haber desregulación emocional totalmente desmedida o, bueno, una serie de complicaciones, ¿no? Eso es justo, ¿no? Y aquí tampoco queremos, evidentemente, culpar a los padres No, ni no, nada de esto, para nada. porque también incluso, ahora cuando lo estabas comentando, ¿no? Me venía que esto ni siquiera es algo que muchísimas veces los padres, los cuidadores lo hagan queriendo, ¿no? Sino que, pues no lo sé, imagínate que mi madre está pasando por una depresión o ha habido un duelo que estamos transitando, ¿cómo va a estar disponible para mí, que soy niño, cómo va a estar disponible de la manera en la que lo necesito? ¿Qué pasa? Que claro, yo esto como adulta puedo entender, ¿vale? Es normal que mi madre no estuviera disponible para mí, pero como niña yo no lo entendía, ¿no? Entonces, claro, esto también es algo que en terapia se trabaja mucho, ¿no? El cómo puedo traer al presente cosas que se quedaron ancladas en el pasado. Vale, de aquí me gustaría que enlazásemos, te ríes porque crees que es, o sea, sabes lo que voy a decir, ¿no? No lo sé, creo que sí. Que enlazásemos un poco con cómo se gestiona y cómo se cura o vamos a decir cómo se acompaña una historia de trauma, una historia de dolor, de yo como adulta entiendo que mi madre no estuviese disponible, pero la niña no lo entendió en su momento y es algo que me está dificultando relacionarme o vincularme con personas en este momento de mi vida. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? ¿Desde qué enfoques? Ujú. Justo yo creo que aquí, o sea, esto es como la gran pregunta, ¿no? De la terapia centrada en trauma, pero yo aquí, o sea, es verdad que antes de nada sí que suele ser un proceso, pues que, claro, lo que tú has dicho antes, suele ser un proceso largo, ¿no? Porque estamos hablando de poder reparar años y años de dolor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, lo primero para mí sería poder digamos, como estabilizar un poco el presente, ¿no? Porque, vale, sí, nos vamos a meter a trabajar, lo has dicho antes, ¿no? Nos vamos a meter a trabajar muchas cosas de infancia y nos puede desregular, entonces vamos a intentar que en cierta medida al menos el presente yo como adulta esté un mínimo regulada, ¿no? Para que yo desde ahí pueda entender la posición desde la
ir adquiriendo ciertas herramientas, digamos, las herramientas que no tuve en su momento, cuando me pasó luego, la situación que fuera, poder adquirirlas ahora para que una vez que ya sienta que las tengo un poco más presentes, pueda, digamos, empezar a trabajar con eso que me pasó en su momento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? En integrar tiene mucho que ver con procesar emociones, procesar pensamientos, ajuste de creencias, ¿no? Creencias que a lo mejor son irracionales o disfuncionales, como las que hablábamos antes, ¿no? De no soy importante o no me quieren o no merezco la pena. Pues todas esas creencias al final, vale, sí, a lo mejor se han originado hace tiempo, pero evidentemente me siguen haciendo daño a día de hoy. Y lo que tú decías, pueden impedir o pueden dificultar que me vincule en el presente, ¿no? Ya sea a cualquiera de los niveles en realidad. Totalmente. Lo que estás diciendo que lo primero sería como regular un poco a la persona que empieza la terapia, ¿no? Para ir ahondando poco a poco en todo lo que ha ocurrido, ¿no? O ir ahondando un poco en la sintomatología que trae en ese momento la persona. Pero es verdad que que es un proceso muy largo, como estamos diciendo en todo el webinar, que es un proceso muy largo y que también la persona tiene que estar disponible, que no le digas algo en algún momento, salga corriendo porque no sea capaz de hacer frente a ello. Y la palabra esencial creo que es integrar. Si conseguimos que la persona vaya integrando todo lo que se está trabajando en la terapia, yo creo que es cuando empieza a notar mejoría, ¿verdad? Y cuando empieza a sentir como que su mente o su cuerpo baja un poco, se calma o sube, porque depende un poco también si la persona viene con muchísima ansiedad o viene y con mucho malestar, o viene como muy bajita, con el ánimo muy tocado y tal. Entonces un poco, vale, pues sería como empezar a trabajar desde ese punto, ¿no? Y yo me gustaría añadir también que creo que es importante, esto depende también de la corriente de cada profesional y todo, Total. desde la parte, o sea, desde el punto donde se trabaje con cada paciente y con cada persona, pero he descubierto hace poquito la técnica del MDR. He descubierto también el IFS y son recursos que creo que pueden ayudar mucho en terapia si están bien practicados y si están bien trabajados. Creo que pueden ayudar también mucho para trabajar, otra vez la palabra trabajar, todo el tema de trauma y para hacer toda esa integración. Entonces, eso lo puedo aportar como conocimiento profesional. Eso es tal cual, ¿no? O sea, a mí sobre todo ahora estoy también con IFS que me resulta súper práctico para utilizar en las sesiones, porque es verdad que evidentemente esto que voy a decir no es así literalmente, ¿no? Pero cuando hay una experiencia traumática es como si se fragmentase, ¿no? En trocitos, como si fueran las piezas de un puzzle que todavía no están montadas. Entonces no tenemos una imagen compuesta, ¿no? Como tal de la experiencia, sino que por un lado hay emociones, sensaciones, pensamientos, recuerdos, porque incluso hay momentos en los que hay personas que, exacto, lo que tú has dicho antes, ¿no? Tienen disociada parte de la experiencia, a lo mejor no recuerdan lo que ha ocurrido, o a lo mejor lo recuerdan, pero no le vienen las sensaciones, o solo tienen las sensaciones, ¿no? Entonces, integrar también es como ir juntando esas piezas poquito a poco del puzzle y por eso hay que ir tan despacio, ¿no? Porque si de repente yo te planto la imagen hecha, te vas a desregular, porque si tú disociaste esa experiencia fue porque en su momento no pudiste tolerar el malestar que te estaba generando. Entonces, no podemos de repente ponerte la experiencia completa de golpe porque tu cerebro no lo va a tolerar de nuevo. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a, pues eso, ¿no? A través de esa regulación emocional, poder ir tolerando esas emociones, poder ir entrando dentro de esa ventana de tolerancia, ¿no? Dentro de lo que podemos tolerar a nivel emocional, a nivel sensacional, para que poquito a poco yo pueda ir poniendo esas piezas del puzzle y formar la experiencia de nuevo, desde un punto de vista ya adulto o diferente de la experiencia desde donde la viví, ¿no? Desde, vale, esto me ocurrió en el momento que fuera de mi vida y ahí yo tuve que separarme de esa experiencia porque el malestar que sentí fue tal que no pude afrontarlo de otra manera, pero ahora estoy en un lugar seguro, por así decirlo, ¿no? Es decir, yo ahora
aunque esto que vive me va a poder seguir afectando, ¿no? Es decir, me puede seguir generando tristeza, me puede seguir generando rabia, pero ya no estoy ahí, ¿no? Ya estoy en una posición diferente, entonces voy a mirar esa experiencia desde esta posición en la que me encuentro ahora y no tanto desde la posición en la que la viví en su momento. Claro, según te estaba escuchando, estaba pensando que lo que has dicho, ¿no? Que has dicho en Ujú. el momento de mi vida en el que sea. O sea, claro, es que también hay que tener en cuenta que no tiene por qué ser una situación que te haya ocurrido en la infancia o en Claro. una adolescencia, que a lo mejor a todos se nos viene a la mente los 10, 15, 18 años. No, puede haber sido una situación muy dolorosa que te haya ocurrido con 23, con 25 y ahora que tienes 39 es cuando empiezas a sentir un malestar o empiezas a sentir cosas, sensaciones, como has dicho tú, Irene, que no entiendes o que no sabes por qué están ahí y es cuando necesitas ir a terapia. Entonces, claro que no tiene por qué ser la infancia, solo Claro, claro. que la infancia es, como tú has dicho antes, el momento en el que menos sabemos entender o podemos entender qué está pasando con cualquier cosita porque somos, como tú has dicho, bebés, no entendemos, o somos niños pequeños indefensos, más vulnerables y no entendemos. Vale, entonces, bueno, desde este punto que estamos, todos estos puntos que estamos diciendo, se puede empezar como a trabajar o acompañar a esas personas que vienen con heridas emocionales, ¿no? ¿Qué más añadirías tú en todo este proceso de acompañamiento, de integración, de resolución? Pues yo diría que, bueno, tanto nosotros como terapeutas, ¿no? También creo que es muy importante que podamos ser esa figura de seguridad, ¿no? Para nuestros pacientes. También es algo muy reparador y ya como saliendo un poco también de nuestra propia burbuja, las experiencias reparadoras, ¿no? Es algo que no depende de lo que ocurra en terapia, pero que una persona pueda tener experiencias, personas, situaciones, cosas que le ayuden a sentirse, ¿no? Querido, que le ayuden a sentirse importante, que le ayuden a sentir que está a salvo, que está seguro. Eso también es muy reparador, ¿no? Aunque no estemos incidiendo directamente sobre esto me pasó y ahora lo reparo así, pero todo eso también nos ayuda a sanar, ¿no? Al final también sanamos a través de las experiencias y a través de los vínculos. Claro, lo que estás diciendo es que nosotros como terapeutas, nuestra labor también es un poco como darle a la persona su espacio, ¿no? Sus Ujú. momentos, porque no todas las sesiones van a ser igual, habrá sesiones en las que la persona salga y diga, pues hoy parece que no he avanzado nada, hoy parece que no he hecho nada y simplemente a lo Ujú. mejor estás creando un poco ese enlace o ese vínculo, como tú has dicho, con el terapeuta, ¿no? O con la terapeuta, que es que también eso es importante y que nosotros seamos los que acompañemos desde un lugar más seguro todas esas sensaciones, todas esas vivencias o experiencias que la persona que viene pues no haya sentido con seguridad en momentos o durante toda su vida o lo que sea. Entonces sí que me parece que nuestra labor, aparte de curar como si fuésemos chamanes, eh, sí, porque mucha gente es como si somos magos o no sé, pero, pero sí es un poco como acompañar, ¿no? Acompañar a las personas y acompañarlas desde el amor, desde el cariño, desde el reconocimiento, el apoyo. Y a veces es verdad que no hace falta hablar, ¿no? O decir muchas cosas, simplemente bueno, pues me tienes aquí, estoy aquí para ayudarte y acompañarte en lo que tú necesites y ya está. Y eso también creo que es sana, como tú estás diciendo. Justo, yo creo que también nuestra, ya no solo en casos de trauma, ¿no? Sino al final, yo siempre me viene como la imagen esta de el psicólogo como con un ovillo de lana, ¿no? Ah, Estirándolo, porque yo creo que al final la sanación o la reparación de la experiencia que sea realmente está en la propia persona que viene a terapia, ¿no? Es decir, yo simplemente lo que hago es ponerle palabras a lo que tú me estás transmitiendo que sientes, ayudarte a recolocarlo, pero realmente el ejercicio lo haces tú. Tú sí. eres el que recolocas, tú eres el que intentas trabajar para verlo desde otra perspectiva, tú eres la persona que busca otros vínculos o que busca cambiar ciertas cosas en su vida. Yo no te digo, tú no vienes y me dices, me cuentas tu historia y te digo, vale, haz esto, esto, esto y esto, no. Yo te ayudo a que tú puedas entenderte, pero realmente el ejercicio lo haces tú, ¿no? Sí,
Es eso, Irene, que evidentemente tienen que entender que son ellos los que, y ellas las que deciden ir, tomar, primero decides tomar el control porque decides ir a ver qué te pasa, ¿no? A buscar poner lo que tú estás diciendo, ¿no? Verbalizar quizás cosas que no sabes que están ocurriendo dentro de ti. Entonces eso ya es un acto muy valiente. Y después de eso son las personas las que, o por lo menos como yo concibo, el trabajo dentro de la psicología, porque habrá personas que trabajen desde otro punto y de otra manera, ¿no? Pero yo lo concibo evidentemente que es la persona la que saca todos esos recursos y todas esas herramientas que tiene dentro, solo que nosotros le estamos como ayudando, ¿no? A decir, mira, tienes esto, quizás no lo sabías, vamos a explotarlo mucho más, vamos Eso es. a ayudarte a que tú hagas con todas esas cosas que tienes, pues esa regulación o esa estabilización de ti, de lo que estás sintiendo, de tu mente, de tus pensamientos y de todo. Entonces, sí, yo creo que es todo esto. Qué bonito, me gusta mucho hablar contigo de este tema porque la verdad es que me parece que se acompaña muy, muy bien. No todo es trauma, pero aunque no sea trauma, acompañarlo desde un punto así, ¿no? Más integrador, más de no me cierro a una cosa, sino que abarco pues varios ámbitos de diferentes temáticas o diferentes contextos de la psicología para trabajar con la persona, me parece muy bonito. Sí. Total. Y a mí me gusta mucho también el que ya no solo que la persona, o sea, el crear ese espacio seguro, ¿no? En terapia, libre de juicios y todo esto, sino también que, pues que la persona pueda aprender a aceptarse y a apreciarse, no tanto desde el punto de vista de qué guay, soy maravilloso, ¿no? Que también está muy bien, sino también pues desde ese punto de vista de, pues mira, a lo mejor hay conductas o hay reacciones o hay formas de mí o partes de mí que no me van a terminar de convencer tanto, pero también merecen estar ahí, ¿no? También merecen su huequecito y también merecen ser vistas. Que antes que hablabas de IFS, ¿no? A mí me gusta mucho también ese enfoque precisamente por esto, porque quita mucho peso de esto está mal en ti, ¿no? Es como, vale, todo se puede aceptar. Habrá partes que nos gusten más, habrá partes que menos, pero todas forman quién soy yo. Sí, es como la aceptación de quién soy, lo que Ujú, estás diciendo, ¿no? Puede haber partes de mí que quizás no comparto mucho lo que están haciendo o lo que están sintiendo, pero acepto que forman parte de mí, me quiero igual y eso también hace tener un autodiálogo pues mucho mejor, porque si yo acepto tal y como soy y no intento cambiar cada parte de mí, ¿no? Cada partecita que hay dentro de mí, que es un poco yo creo lo que abarca el IFS también, pues vivo más tranquilo, vivo en calma. ujú. Vale. Entonces, sí. Vale, Irene, ¿qué más? ¿Quieres añadir alguna cosita más? Pues no sé, yo creo que más o menos hemos ido tocando así todo lo que, ¿no? Obviamente por poder se puede explayar aquí horas y horas, Sí, pero yo creo podríamos que hacer. así como a nivel general. Vale. Sí, yo creo que ha quedado muy bonito. Creo que la gente lo va a entender muy bien porque hemos ido como tocando varios puntos. Y yo creo que como conclusión diría bueno, que toda terapia y todo proceso requiere un tiempo, que nadie se debe frustrar porque quizás en unas épocas notas que avanzas más, en otras quizás avanzas menos, pero no quiere decir que no estés avanzando, que no nos podemos comparar porque a lo mejor una persona está en un proceso terapéutico un año y otra necesita 5 años para curar o sanar. No sé cuál es la palabra correcta porque mucha gente como que se mete mucho con la palabra sanar o curar. Quiero decir que podemos estar en un proceso el tiempo que cada persona necesite hasta que sienta una mejoría o sienta una calma y una tranquilidad. Ujú. Y ya está, y que evidentemente cada profesional utilizará unas herramientas, unos recursos, pero sí que creo importante que estoy viendo últimamente mucho por las redes y por los grupos que leo, todo el tema de las pseudoterapias y todo esto, creo que es importante que cuando estamos acompañando a una persona sepamos también como profesionales lo que estamos haciendo, porque vienen
a sesiones personas muy vulnerables, con mucho dolor, con mucho daño y sufrimiento, y hay que saber organizar eso y ubicarlo, porque si no, la persona sí que puede salir incluso retraumatizada, ¿no? de todo ese proceso. Y bueno, y ya está, yo creo que como conclusión, esa sería mi conclusión. Justo yo, o sea, suscribo cada palabra. Yo creo que eso, ¿no? Al final es muy importante también que nos revisemos nosotros como terapeutas, ¿no? Qué casos sí, qué casos no, que no pasa nada. Y luego también, pues eso, ¿no? A nivel propio proceso, bueno, pues ese proceso por conocernos, ya no solo conocer nuestra historia, sino o sea, no solo conocer la historia por saber qué es lo que me ha pasado, sino como una forma de comprendernos, de poder entendernos y de poder aceptarnos, ¿no? Y esto es algo que puede que empiece en terapia, pero que va a continuar a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y habrá personas que no vayan a terapia y que pueden hacer, evidentemente, este ejercicio de trabajar en ellas y conocerse, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es muy importante, ya lo dicho, ¿no? No solo como a modo de entender, sino también, pues bueno, para saber quién soy hoy, pues me ayuda también saber qué he tenido que hacer o quién he tenido que ser a lo largo de mi vida. Sí, sí, totalmente. Que es como más... a ver, yo siempre digo que vida solo hay una y evidentemente podemos vivir de muchas formas, pero si tenemos la oportunidad y podemos elegir el cuidarnos, el conocernos, el estar en consonancia con nosotros, con los demás, vivir tranquilos, vivir en paz, y podemos hacerlo, tenemos las formas. ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué vivir tan mal y no sé? Mm, pues eso, que cada persona es libre de hacer lo que quiera, pero Ujú. que si podemos estar bien y podemos sentirnos mejor, oye, adelante. Total. Y ya está. Quería también, antes de cerrar todo esto, con lo que está pasando de la Dana, como estábamos hablando hoy un poco del tema del trauma y tal, ¿cómo crees que va a afectar todo esto que está ocurriendo? Porque está siendo algo que personalmente yo no había visto jamás, por lo menos aquí en España, y se me está poniendo el vello de punta. Y que no sé cómo va a afectar esto a la gente, un poco a la sociedad. Hay fallecidos. Hay pérdidas de viviendas, de animales, de todo. Justo. Pues yo creo que puede afectar a un montón de niveles, ¿no? Pero al final, sobre todo ahora entiendo bueno, si las personas que no estamos allí, ¿no? Estamos como un poco en shock con todo lo que está pasando, pues ahora es muy normal que todas esas personas que estén más cerca o que conozcan o que tengan a gente por ahí cerca, ¿no? Ya no solo ese shock inicial de qué está pasando, sino que es un poco reaccionar esto desde ese modo alerta, desde ese modo en automático completamente, al final para sobrevivir, ¿no? Porque no es algo que esté pasando que yo pueda pararme a pensar qué hago, cómo lo hago, no, es que tengo que actuar y ya después pensar, porque mi vida está en juego, ¿no? Mi vida, la de mis personas que me importan, mis recuerdos, mis cosas, ¿no? Todo eso puede estar ahí también y evidentemente hay muchas emociones que después se van a tener que gestionar, ¿no? No deja de ser también un proceso de duelo, ya no solo por personas que hayan podido fallecer, sino por viviendas mi casa sí se ha visto afectada, mis pertenencias, no sé, ¿no? Muchos cambios a muchos niveles. Evidentemente, si hay personas fallecidas, ¿no? Que ya sean familiares o personas que conozco, pues mucho más, ¿no? Pero al final es como un gran duelo que también va a tener que pasar. Y bueno, afortunadamente también hay muchos psicólogos y psicólogas que están especializados, ¿no? En todo el tema de emergencias que saben cómo poder proceder mejor ante este tipo de situaciones. Y yo lo que estoy viendo también por redes es que, bueno, pues que al menos se están volcando mucho también, ¿no? En poder ofrecer esos servicios, poder estar ahí, que yo creo que también es súper importante. Y, bueno, como muchas gracias a todas esas personas bueno, que también pueden aportar ese granito de arena, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho, que creo que ahora mismo estamos todos en shock. Nosotros, lo que tú dices, no lo estamos pasando, pero vamos, es que no me puedo imaginar las personas que estén allí, que estarán totalmente paralizadas gracias a las personas, a los profesionales que están allí, que están intentando hacer todo lo que pueden. Y lo que tú dices, que también hay, hay un despliegue de psicólogos que están intentando, pues me imagino, restablecer un poco también a las personas, tanto que han perdido a seres queridos como que han perdido casa. Es que es una pérdida de recuerdos de todo y nada, yo espero que, pues eso, que después de todo esto, cuando se vaya restableciendo un poco la situación, estemos también los profesionales de salud mental en la medida en la que nosotros podamos ahí también para acompañar a esas personas, porque sí que habrá personas, pues eso, que queden bastante traumatizadas, porque esto sí que va a ser un trauma grave para algunas personas y nada, que se termine lo antes posible y ya está, porque tiene que ser muy duro. Pues Así. sí, la verdad es que al final, incluso ahora que decías, ¿no? Ya todos los profesionales, pues es que incluso esos profesionales que ahora están arrimando el hombro, pues jugar también después les va a tocar como Sí, poder procesar su propia parte, ¿no? Que ahora son personas que van a tener que dejar un poco de lado esa parte más emocional para poder actuar y para poder ayudar al resto de la población y que después también van a tener que pasar por qué he vivido, procesar todo eso, ¿no? mira, voy a contar una anécdota así cortita. En una época de mi vida yo he trabajado como psicóloga de emergencias. Ujú. En momentos así, yo recuerdo que era muy duro porque vivíamos muchas situaciones diferentes, teníamos que estar los primeros en situaciones que antes incluso de llegar, por ejemplo, Guardia Civil o bomberos, teníamos que estar los psicólogos de emergencias, era muy duro. No me quiero imaginar los compañeros que estén allí ahora porque tiene que ser de verdad tremendo. Y yo recuerdo que sí que después de momentos muy duros, los profesionales necesitábamos una descarga emocional con otros compañeros porque es que no solo, claro, las personas están viviendo algo horrible, pero es que también los profesionales de salud mental, por ejemplo, o bomberos o las fuerzas de seguridad. Policía, médicos, sanitarios, todo el mundo, ¿no? Al final, Igual, claro. bueno, lo podría comparar con el COVID, que seguramente muchos profesionales hayan quedado también muy tocados. Entonces, en lo que estás diciendo, estoy de acuerdo que luego también los profesionales van a necesitar descarga porque es que tienen que ser momentos durísimos, de verdad. Pues nada, Irene, esperemos que se resuelva todo lo antes posible, de verdad. Yo le mando mucho ánimo y mucha fuerza a todo Pues, el mundo. Y ha sido un placer de verdad estar contigo, me parece súper profesional. Si necesitáis contactar con Irene o conmigo, también dejamos siempre en los vídeos las redes sociales y vale. Instagram y tal de cada una. Así que nada, nos seguimos viendo por aquí los jueves a todos y hasta el siguiente. Adiós.